Bien, seguimos en ANFRA, en este programa a pocas horas de la Navidad, y tenemos ya en línea al doctor Javier Verástegui Lazo. Él es el Buenos días, presidente. Néstor. En primer lugar, quiero agradecer a nombre del Partido de la Ciencia del Perú su gentileza por haber difundido en sus programas Ánfora y Abriendo Puertas de BIS Televisión un spot televisivo con nuestros saludos por Navidad y Año Nuevo a todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú en estas fiestas de fin de año que también permiten un momento de reflexión humana sobre nuestro destino como país. Muchas gracias por esto. En cuanto a las preguntas que me ha planteado para esta entrevista, me refiero a la primera, que dice: ¿cómo aprecia participe el panorama político peruano a 5 meses de gobierno de Pedro Castillo y la labor del legislativo? Con relación a esta pregunta, podría decir lo siguiente, que el panorama político del país se encuentra seriamente trabado debido a varios factores, siendo el principal que el partido gobernante Perú Libre no obtuvo una mayoría en el Congreso en la primera vuelta, lo que condiciona la gestión del Ejecutivo a tener que buscar alianzas con otros partidos a fin de conseguir una mayoría en las decisiones del Congreso que le permitan desarrollar su plan de gobierno, que en este caso debería ser consensuado con sus aliados. Hay que decir que esta situación se agrava por el hecho de que en el mismo partido de gobierno, Perú Libre, no hay unidad y ya se producen escisiones en las votaciones del Congreso. De esa manera, la situación es más grave todavía para el Ejecutivo. El Ejecutivo no ha hecho esfuerzos en este sentido de buscar alianzas. Lo único que ha logrado es una alianza con el partido Juntos por el Perú, con el cual tiene unos cuantos votos más en el Congreso, pero de lejos todavía le faltan muchos votos para poder asegurar una mayoría que le dé tranquilidad en las decisiones de gobierno. El Ejecutivo, por otro lado, el presidente Castillo, por su formación y su condición de origen, no tiene los conocimientos ni la experiencia sobre la gestión del Estado, absolutamente. Ha trabajado como buen profesor de primaria en una escuela provincial y a ese nivel no hay problema, pero parece que no conoce todos los detalles de cómo funciona el Estado y eso es bastante grave. Finalmente no ha hecho una selección buena de los ministros y el personal de altos directivos en el Estado, hecho que ha creado una seria traba y ha originado un gran descenso en los niveles de aprobación en las encuestas, ¿no? La gente se da cuenta que el presidente Castillo no es capaz de gobernar ni cumplir con ninguna de las importantes metas de cambio fundamentales planteadas durante la campaña electoral que generaron fundadas esperanzas entre la población marginada de nuestro país. Muchos de los que votaron por él en la primera vuelta y incluso en la segunda vuelta, yo me incluyo entre ellos, tenían estas esperanzas y por eso se votó, porque se sentía que era necesario un cambio fundamental. En efecto, la mayoría de los electores que votaron por Castillo en la primera y segunda vueltas apoyaron los discursos de cambios fundamentales que requiere el país. Sin embargo, a 5 meses de gobierno, ellos se encuentran decepcionados por la parálisis del gobierno. A mi modo de ver, lo fundamental es que el presidente Castillo amplíe su base de respaldo mediante alianzas con otros partidos de izquierda y de centro. Sin embargo, presiento que tal vez no tiene las capacidades necesarias para hacerlo, porque ya hemos visto que no nombra a los asesores que deberían ser los más capaces para poderlo asesorar en este campo. Por el lado del Congreso, tampoco existe una gestión adecuada y una voluntad adecuada de concertación, todo lo contrario. Los congresistas de los partidos de la mayoría, apoyados por
apoyados por los grandes medios de comunicación, se dedican a buscar la vacancia del presidente Castillo y a trabar la gestión de su gabinete mediante una y otra censura. Sabemos que en algunos casos puede haber justificación, pero más importante es asegurar la gobernabilidad. En varios casos se ha notado que algunas censuras han sido injustificadas. Por otro lado, el Congreso defiende causas contrarias al interés del país, como tratar, por ejemplo, de desmontar algunos logros importantes de la reforma universitaria, tales como el que se ha podido eliminar el funcionamiento de docenas de universidades Bamba que representaban una estafa a los estudiantes y sobre todo una estafa al desarrollo del país, porque con ese tipo de estudiantes no hay ningún desarrollo posible. Esto es antidemocrático. El comportamiento del Congreso no es democrático, pues el gobierno de Castillo ha sido elegido para gobernar 5 años y no menos. No vamos a poder avanzar si es que a cada año tenemos un nuevo presidente. El Congreso debe contribuir a asegurar la gobernabilidad del país y no continuar con la llamada guerra contra el Ejecutivo, que ha provocado en los últimos 5 años la impresionante cifra de tener 5 presidentes en el Perú, hecho que atenta contra el normal desarrollo económico y social del país y crea incertidumbre y aleja las inversiones. Las inversiones no se han alejado solamente por la situación de la elección del presidente Castillo, sino también por la inestabilidad del país. Eso es lo que podría decir con la relación a la primera pregunta. Con relación a la pregunta número 2, ¿y cómo observan los pedidos de cambio que se están expresando en las urnas en países como Perú, Chile y posiblemente en Colombia el año 2022? Al respecto puedo decir lo siguiente. Con relación al Perú ya he avanzado algunos conceptos antes, pero quiero decir que la elección de Pedro Castillo ha sido el resultado del hastío del electorado por la serie de gobiernos corruptos que nos han gobernado desde el inicio del gobierno de Alberto Fujimori y aún antes, porque también hubo corrupción en el primer gobierno de Alan García. Pero esa serie de gobiernos corruptos nos han dado la triste escena internacional de tener presidentes presos, presidentes con prohibición de salir de sus casas, prisión domiciliaria, presidentes que están fugados del país y con proceso de extradición en marcha, y otros que están a punto de ser enjuiciados y condenados. Entonces estamos en una situación muy deprimente en este aspecto, ¿no? Esto ha incrementado la brecha entre ricos y pobres. Con tanta corrupción se ha acrecentado la brecha entre ricos y pobres. La corrupción crea un dinero fácil que vuelve ricos a gente que no lo merece y ese dinero lo retira de la posibilidad de darlo a los pobres. Evidentemente la torta de la economía es única y si algunos se llevan la mayor parte, otros se quedan con la menor parte. Entonces, este resultado de la elección de Castillo, el hastío del electorado, también responde a un reclamo centenario de cambios fundamentales. Más de 200 años tenemos desde que nació la República. El problema de que las condiciones de vida de las poblaciones más pobres en las zonas rurales se han mantenido y se han empeorado. Esa situación es insostenible y eso, la elección de Castillo representa un grito de esperanza o de desesperanza, como lo quieran ver, por una posibilidad de que estas cosas se comiencen a solucionar. Esto es con relación al Perú. En Chile, un país amigo, aunque hemos tenido guerras, pero tenemos muchos lazos comunes. En Iquique vive todavía una población peruana importante. Nos contaba Max Quinast, un marquetero político que nos está ayudando en Participe, que en Iquique todavía el 25% de la población es peruana. Entonces hay lazos importantes. Y ahí vemos que es un país que inició la
educación gratuita y universal mucho antes que el Perú, en el siglo XIX. En los años 1865, por ahí, ya establecieron la obligación de la educación al nivel primario, obligatoria y gratuita, y luego le extendieron a secundaria. Claro, han tenido altibajos, por ejemplo, en la época del golpe militar de Pinochet, hubo una situación difícil para la educación también y se volvió a marginar y fue creciente la marginación. Básicamente, ¿por qué? Porque ya no fue gratuita totalmente. El caso de las universidades en Chile es típico. Si bien hay universidades públicas como la Universidad de Chile y otras que son grandes e importantes, sin embargo, la educación no es gratuita. Los estudiantes tienen que pagar matrículas casi tan onerosas como las que se pagan en las universidades privadas. Y esto no permite una nivelación social y una igualdad de oportunidades, porque las universidades públicas siempre han servido para nivelar la oportunidad que tienen todos los habitantes de un país para poder desarrollarse y acceder a mejores posiciones económicas. Entonces, esto que en Chile se ha dado desde hace mucho tiempo, antes que en el Perú, se vio agravado desde la llegada de Pinochet, ¿no? Ese es básicamente un asunto que ya ha tenido casi 50 años. El próximo año se cumplen 50 años del golpe militar en Chile. Y esto ha generado en la generación que vivió ese golpe y luego en los descendientes de esas generaciones un resentimiento que no ha cesado hasta ahora. Y esto explotó cuando esta marginación secular, sobre todo de las poblaciones nativas como los mapuches, que han venido reclamando, y ellos han sido perseverantes a lo largo de los siglos en reclamar sus derechos, a pesar de todas las agresiones que han sufrido de parte del Estado. Ellos han mantenido sus banderas levantadas. Y recién ahora comienza a escucharse su voz, y fue en la reciente protestas estudiantiles y generales del año 2019, donde salió a la luz la diferencia de oportunidades que existe entre ricos y pobres. En el caso de los aborígenes como los mapuches, era evidente la explotación o la opresión, más que explotación, que ha habido hasta recientemente allí, porque sus tierras no han sido respetadas y ellos reclaman los derechos de tierra. Y en el caso de la gente de las ciudades, la marginación se da en el hecho de que no hay oportunidades iguales para todos. Y se habla de que Chile es un país que está entrando a la OECD, ahora ya pertenece a la OECD, es un país que se codea con los países ricos, tiene un nivel de vida, ingreso per cápita elevado. Sin embargo, las oportunidades no son iguales para todos. Y por eso es que ha habido tanta protesta, sobre todo estudiantil y de toda la población, el año 2019. Allí se expresó la marginación de estas poblaciones, ¿no? Especialmente el acceso a las universidades. Esto es lo que está a la base del aplastante triunfo de Gabriel Boric. Nunca antes un gobernante ha accedido al poder con 55%, una diferencia de 12 puntos con relación a al segundo. Por otro lado, hay que mencionar electoral y político de nuestros países. Doctor Verástegui, ¿y cómo observan los pedidos de cambio que se están expresando en las urnas en países como Perú, Chile y posiblemente también en Colombia? Mencionar que en Chile, ya mencionamos que no son públicas, las llamadas universidades públicas no son gratuitas como en el Perú, y esto constituye un mecanismo marginador que genera más desigualdad. En ese sentido nace la figura política de Boric, un joven que era estudiante cuando se dieron las protestas estudiantiles, y es un joven profesional
Y Boric es un joven político de izquierda que fue líder estudiantil en estas protestas y en estas elecciones que van a ser el próximo año, en pocos meses, encarna las esperanzas de la juventud y los cambios que esperan los marginados de Chile. Boric ha anunciado que buscará alianzas para poder gobernar, algo inteligente, que debió hacerlo incluso Castillo antes en su campaña electoral. Entonces, Boric muestra una talante más inteligente porque en su campaña ya lo ha anunciado que va a buscar alianzas. No tiene mayoría en el Parlamento, lo cual me parece una muy buena decisión sin dejar de apoyar los cambios que reclama el país, obviamente. Por ejemplo, en la Asamblea Constituyente que ya está en marcha. Colombia tendrá elecciones el año, perdón, hay algo más que quería decir. Sí, eso es lo que quería decir con relación a Chile, ¿no? Yo lo veo con una buena perspectiva, es un joven que va a hacer cambio democrático, está apoyado por la juventud y la juventud es el futuro de todos los países. En ese sentido, yo auguro éxito para el gobierno de Boric, que ha prometido un gobierno democrático, que es lo importante. Colombia, por su lado, tendrá elecciones el 2022 y ya se perfila como el gran favorito el señor Gustavo Petro. ¿Y quién es el señor Gustavo Petro? No es simplemente decir que es un ex guerrillero del M-19, como muchos que tratan de denigrarlo, ven solamente ese aspecto de su vida y su trayectoria política. Pero él es mucho más que un ex guerrillero del movimiento 19 de abril. Ha sido alcalde de Bogotá y actualmente es senador de la República, y es senador por segunda vez porque ha sido en dos periodos, en periodo anterior, en la década del 2000, y esta vez también desde el 2018 es senador de la República. Es economista, es un ambientalista promotor y reconocido, y es un distinguido académico que ha recibido premios por su labor académica. Petro dijo en su campaña de 2018 que para la presidencia de la República dijo que no propone gobernar con un programa de izquierda. Él se reconoce que es una persona de izquierda, pero dice no voy a gobernar con un programa de izquierda, sino que propone el desarrollo de un capitalismo democrático en Colombia, lo cual es algo muy interesante a tomar en cuenta y a seguir desde el Perú cuáles son los pasos que va a dar en ese aspecto, en caso que salga elegido como parece ser, porque ya allí las encuestas le dan como ganador. Al igual que en Chile, la situación social en Colombia es de una gran desigualdad de oportunidades y una brecha creciente entre ricos y pobres. Hay opresión también, se da opresión en el campo, se ve, no es un país tan, digamos, libre de violencia como el Perú, a pesar de que nosotros nos vemos inmersos en una violencia delincuencial que nos parece espantosa. Si ustedes vieran las cifras de la violencia en Colombia, aún después del cese de la guerra con los levantados en armas, que eran las FARC, eso ya cesó, hubo un pacto, un acuerdo, ellos se volvieron a la vida civil, pero sin embargo la violencia social no ha cesado. Hay mucha violencia del tipo de contra los trabajadores, los líderes sindicales, los periodistas, muchos asesinatos, cosa que no existe en ese nivel en el Perú. Entonces, en ese marco, en Colombia hay una gran desigualdad de oportunidades y una brecha creciente. Y eso es lo que ha originado las recientes protestas masivas en las principales ciudades. Comenzó el 2000, recuerdan ustedes, en seguimiento, en cierta forma, de las protestas de Chile. Fueron protestas en muchas ciudades por muchos días y meses, y esto ha generado pues un apoyo al cambio, ¿no? Las últimas encuestas de diciembre de 2021 auguran un triunfo en primera vuelta, incluso para Petro, con una votación hasta el 80% del total, según algunas encuestadoras, lo cual lo da casi como un candidato fijo, aunque todavía faltan varios meses para las elecciones. Sin embargo, aparentemente es el favorito.
Pienso que el triunfo esperado de Petro asegura la posibilidad de que Colombia realice cambios profundos por la vía democrática, como él mismo lo ha declarado. No quiere hacer e implementar un programa de izquierda, sino un capitalismo democrático, lo que impulsará el desarrollo económico y social del país a niveles que yo me imagino van a ser muy comentados en caso que él logre triunfar y que no haya ningún tipo de problema, porque en Colombia suelen haber problemas como magnicidios. No digo que esto vaya a suceder, ya Colombia ha evolucionado y esperamos que el señor Petro, de salir elegido, pueda implementar ese programa de capitalismo democrático que seguramente va a disparar el desarrollo económico y social de Colombia a niveles que lo van a poner en primer lugar en América del Sur, después de Brasil, superando a Argentina y a Chile. Eso es lo que podría decir con relación a Colombia. Con relación a la tercera pregunta, Néstor, me hace la pregunta que en este escenario de exigencia de cambios están jugando un papel protagónico los jóvenes y las mujeres. ¿Cuál es su opinión al respecto? Por supuesto que están jugando un rol de gran protagonismo los jóvenes y las mujeres. El rol de los jóvenes y las mujeres es algo natural en estos tiempos porque los primeros, los jóvenes, están luchando por asegurar las mejores condiciones para su futura vida en el aspecto educativo, laboral y social. Ellos, si no luchan ahora que son jóvenes, van a tener un futuro más difícil. Y eso se da en todas partes del mundo. Los jóvenes son los motores del cambio. ¿Quién no ha sido luchador de joven? Todos los que hemos estado en la universidad sabemos de que hemos participado de alguna u otra forma en alguna de las luchas que eran de carácter igualitario, reivindicativo, a nivel universitario, a nivel social, a nivel país. Por otro lado, las mujeres, además de las desigualdades entre ricos y pobres, sufren una opresión adicional que es debida a un fenómeno que es muy acentuado en nuestros países latinoamericanos, que es el machismo. El machismo es un comportamiento social de los hombres que impera en las sociedades latinoamericanas, cuya legislación de nuestros países discrimina a las mujeres en varios aspectos. Menciono algunos. Las discrimina en el acceso a los puestos directivos. No exige paridad en ese aspecto. Y de manera que se ve distorsiones y pocas mujeres en puestos directivos, y si están allí ganan 30-40% menos que los hombres. No tienen salarios iguales a igual cargo, aparte de que sobrellevan la mayor parte de las tareas domésticas y ellos no reciben un salario por esas tareas domésticas. Hay países de Europa que han comenzado a pagar a las mujeres que se quedan en casa a trabajar para las tareas domésticas, porque es un trabajo que ejercen para la unidad económica familiar y por lo tanto merecen un pago, por lo menos para efectos de pensión. Después, aparte de estas tareas domésticas, las mujeres tienen otro tipo de sufrimiento, que es el acoso sexual. El acoso sexual da origen a violaciones, a embarazos forzados, a embarazos no deseados y aún a esterilizaciones forzadas, como fue el caso de las mujeres pobres de las zonas altoandinas durante el gobierno de Alberto Fujimori, que ahora, después de 2 décadas, todavía sigue en los tribunales sin tener una sentencia. Eso también es otro problema de nuestro país. Tenemos que hacer que la justicia peruana sea expedita, sea oportuna, porque una justicia que llega tarde no es justicia, y eso es lo que pasa en muchísimos casos en el Perú. Nuestra justicia llega tarde y por tanto ya no ejerce una verdadera retribución de justicia a los afectados. Esto de las diferentes opresiones que reciben las mujeres en nuestros países latinoamericanos es algo que debe acabar. Entonces, ¿qué se trata de hacer? Realizar cambios urgentes en la legislación
En el caso de Perú, de llegar, participe el Partido de la Ciencia del Perú al gobierno, nosotros vamos a promover como una tarea prioritaria los cambios en la legislación de nuestro país para establecer justicia con las mujeres porque son seres humanos al igual que los hombres. El Partido Participe considera estos cambios en su plan de gobierno. Finalmente, ya para terminar, hago un llamado a los ciudadanos y ciudadanas del Perú que pueden escuchar y ver esta entrevista, especialmente a los hombres y a las mujeres jóvenes del país, a los que están terminando la secundaria, a los que están comenzando a trabajar, a los que están iniciando su vida universitaria, que para que ellos tengan un país vivible, un país sostenible, un país unitario y un país equitativo, ellos tienen que reflexionar en este momento cuál es la necesidad de realizar cambios. Esa reflexión sobre la necesidad de realizar cambios profundos en nuestro país debe ser de manera democrática para transformarnos al país, al Perú, en una sociedad desarrollada con alto nivel de vida, mediante la mejora de la educación y el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es la única manera de que podemos elevar la productividad y la competitividad de nuestros bienes y servicios, dándoles a estos productos y servicios el más alto contenido tecnológico y científico, que es la única forma de competir con los mejores productos de todo el mundo. Tenemos que ponernos en este caso y tenemos muchos recursos como para hacerlo. El principal recurso es el recurso humano y para que ese recurso humano rinda mejor necesitamos educación y luego ciencia, tecnología e innovación. Por eso nuestro lema es: con ciencia y tecnología seremos una potencia. Nada más, les deseo a todos y a todas una feliz Navidad. Y muchas gracias, Néstor, por la gentileza de entrevistarme. Gracias, hasta luego. Y amigos, llegamos a la parte final de su programa Ánfora del día de hoy, viernes 24 de diciembre, siempre a través de la plataforma digital de Voces Migrantes, de Ecos Latinos y de BIS Televisión Virtual.